Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y quédate de venir a un episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre por qué el costo por lead no puede ser transferido, digamos, a otro tipo de producto o servicio o peor aún, a otro negocio. Muchas empresas y negocios que están haciendo campañas por leads de repente comienzan a conseguir ciertos costos por leads accesibles o bajos que más o menos pueden convertir y de repente se animan y dicen, oye, bueno, pero mi costo por lead es tanto, entonces, bueno, pues expandamos esto y hagamos esto a otros negocios o a otros rubros, a otros tipos de productos o servicios. En principio, voy a explicar por qué esto no es que a veces lo más adecuado o porque a veces cuando tratas de hacer ese cambio no obtienes el mismo costo por acción o costo por lead. Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que para que tú llegues a ese costo por lead, digamos, han tenido que haber pasado una serie de acciones, ¿no? Has tenido que haber hecho una serie de pruebas, una serie de ajustes, para que más o menos se mantengan constantemente en el tiempo. Quizás esos anuncios has tenido que irlos cambiando, irlos optimizando, y ese proceso final te ha dado esos leads, o esos costos por leads. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú intentas esto, utilizarlo para otros rubros de negocio, por supuesto que también te va a funcionar, pero vas a tener que pasar por el proceso similar. No es que te vas a poder saltear ese proceso. Entonces, no es que, por ejemplo, tu costo por lead inicialmente era de $25 por lead, lo bajaste a 20, a 15, a 10, a 5. Ok, pero eso fue un trabajo que hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente dices, bueno, ya, vamos con otro producto, otro servicio. Ahí viene una aclaración. Si es la misma empresa y el producto o servicio está más o menos relacionado y se enfoca al mismo público objetivo, quizás podrías más o menos aprovechar todo ese conocimiento, todos esos públicos y todo lo que estás haciendo. Pero si es un producto o servicio que tiene otro público que no tiene nada que ver, lo más probable es de que tengas que empezar desde cero en respecto a ese trabajo. O sea, no esperes a tener el mismo costo por lead porque lo más probable es que vuelvas a un punto inicial en que es más caro y tienes que poco a poco irlo bajando con diferentes acciones. Entonces, número uno, si el producto es similar, podrías quizás esperar un resultado similar en costo por lead. O sea, la misma empresa, un producto o servicio muy complementario, muy similar al público objetivo inicial, o sea que también te diriges al mismo público, no habría problema. Pero si el público ya es diferente, esto puede pasar con otro producto o servicio o con otro negocio peor, entonces estás hablando de hacer una campaña desde cero. Porque te diriges a otro público, son muchas cosas las que hay que cambiar. Cómo la forma en cómo segmentas, a dónde te diriges, qué es lo que le muestras a la persona, las creatividades, el video, el mensaje. Son muchas cosas que cambiar y por eso, y por ende, lo más probable es que este costo por acción de este nuevo, digamos, producto o servicio o un nuevo público que no tiene nada que ver, o peor aún, para otro negocio, va a empezar desde cero, ¿no? Y poco a poco vas a ir avanzando como inicialmente lo hiciste con, digamos, el resultado que estás teniendo actualmente. Por supuesto que la habilidad del anunciante o la forma de trabajar, eso es lo que sí va a quedar. O sea, supone que tienes un esquema de trabajo, ¿no? Ya sabes más o menos que el anunciante es bueno o tú estás haciendo los anuncios, sabes más o menos cuál es el esquema. Tienes personas que ya tienen un esquema para contratar los leads. Tienes un sistema de registro, estás midiendo tiempos, calidad de respuesta, estás teniendo personas que hacen buenos cierres, estás viendo la calidad de esos cierres. O sea, cuando tienes todo ese sistema, por supuesto que muchas cosas se van a poder aprovechar, pero es ilógico pensar de que tú tienes un costo por lead actual, ejemplo, no sé, pues de $3 para determinado rubro de negocio y cambiando de rubro, cambiando de servicio, cambiando de público o cambiando de negocio, tú vas a tener el mismo costo por lead. No tiene sentido, ¿ok? Porque cada público es diferente, es nuevo. O sea, no es lo mismo anunciarte, por ejemplo, no sé, pues en Latinoamérica que en Estados Unidos o Europa. No es lo mismo, no sé, pues un rubro universitario a un rubro, digamos, bancario o inmobiliario. No es lo mismo quizás unos productos de belleza para mujeres que quizás, no sé, pues coches o autos, o sea, es diferente, ¿ok? Y es otro mensaje, es otro público objetivo, otra forma de segmentar, otra forma de comunicar y por ende eso va a empezar desde cero, o sea, no puedes pretender que los costos por lead de un rubro pasen a otro de forma inmediata, no es así, tienen que pasar por todo el proceso. Por ejemplo, vamos a ver algunos detallitos de lo que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, tenemos lo que es la data de la propia plataforma. Si la plataforma, por ejemplo, ya ha visto que hay campañas anteriores o campañas previas, tiene la data para más o menos saber qué es lo que quieres o dónde estás yendo. Porque si tienes 10 campañas que ya has ejecutado para un público que ya más o menos el sistema lo conoce, hablo de la plataforma publicitaria, a una campaña para un rubro nuevo, con un público nuevo, claro, va a tener más problemas para tener esa dato o esa retroalimentación. Por ejemplo, si tu página de seguidores tiene una cantidad de personas que han interactuado con la misma durante un año, eso es un público personalizado que puedes crear y al cual puedes dirigirte.
Incluso puedes sacar públicos similares. Puedes crear gente que ha visitado tu sitio web o público similar, o gente que interactúa con tu página de seguidores, o tu lista de clientes o similar a tu lista de clientes. O sea, hay mucha información con la cual el sistema se puede enriquecer y puede optimizarse. En cambio, si estás empezando desde cero, no hay esa data para contrastar. Entonces, al sistema le va a tomar más tiempo y más trabajo poder hacer ajustes. Lo más probable es que tengas que hacer más campañas y quizás tengas que gastar más presupuesto, y el costo por lead lo más probable es que se haga más elevado en las fases iniciales. Otro punto como el que dije es de que si el público es diferente, bueno, pues esas características demográficas son totalmente distintas. Es otro rango de edad, otros intereses, quizás otra ubicación, otro nivel de estudio. Son muchas cosas que van cambiando. Entonces, claro, vas a tener que hacer esos ajustes, y lo más probable es que en ese público nuevo vas a tener que acostumbrarte y ver cómo es la forma más adecuada para poderte comunicar o cómo responde mejor. Quizás tú puedes tener, vamos a poner un ejemplo, ¿no? No sé, pues una creatividad que funciona muy bien vamos a poner que tú eres una universidad y estás vendiendo carreras o estudios de pregrado. Es un público quizás un poco más joven, y quizás si te vas a maestrías o te vas a doctorados, la cosa cambia, porque si bien es la parte de educación, bueno, es otro rango de edades, ¿ok? Entonces es otra forma de comunicarse. Entonces, claro, algunas cosas no te van a ser útiles para ese nuevo público. Otro punto importante es el historial y la presencia online que tiene la empresa. Por ejemplo, si es una empresa, vamos a poner que tú más o menos conoces el público, conoces el mercado, pero la empresa es totalmente nueva, o sea, no tiene nada de presencia en redes sociales. Por supuesto que va a haber, es más probable que convierta un poco menos, porque por supuesto que la gente va, no sé, pues ve la cuenta de Instagram, la cuenta de Facebook y tiene cero seguidores, o tiene uno o dos, recién está empezando, puede pensar que es una cuenta fake o una cuenta falsa, ¿no? Quizás no tiene un sitio web o recién lo ha tenido. O sea, si la presencia es muy nueva y no ha trabajado la empresa, o la gente googlea la empresa o la busca por redes sociales y no encuentra mucha presencia, posiblemente le dé cierta desconfianza. Entonces, lo que es la parte del historial de la empresa, sobre todo lo que es la presencia online, también va a influir mucho si el negocio tiene o no tiene presencia en la parte online. Por ejemplo, si es una marca muy reconocida, quizás va a ser mucho más fácil que si quizás no es muy reconocida, ¿no? O por ejemplo, si es un artista que es muy conocido, claro, tiene su marca ya desarrollada, su presencia, entonces en algunos aspectos va a ser más fácil que quizás algo que sea totalmente desconocido. Entonces aquí lo importante que sepas, ya para concluir, es de que los costos por lead que tú tienes para diferentes empresas o negocios no pueden ser transferibles hacia otros productos o servicios que se dirigen a otros públicos, y peor aún hacia otros negocios. Si bien la habilidad, el esquema, la forma de trabajo va a quedar y te va a ser muy útil para otras cosas, cada rubro de negocio y cada producto o servicio es totalmente diferente. Solo puedes esperar, digamos, ciertos resultados similares si estás dentro de la misma empresa, ¿no? Dentro de la misma marca, y digamos estás ofreciendo un producto que quizás es complementario o quizás muy similar. Ahí sí podrías, digamos, esperar que más o menos eso se pueda igualar o medio repetir. Pero si es otra cosa totalmente diferente, ya sea un producto diferente con un público diferente, o un servicio diferente con un público diferente, o peor aún otra empresa, lo más probable es que tengas que empezar desde cero. Por supuesto, con un esquema de trabajo que sí te va a servir, pero al momento de dirigirte a públicos, mostrar creatividad, vas a tener que hacer bastantes pruebas de ensayo y error para volver a tener ese rendimiento que obtuviste, por supuesto con muy buenos resultados en tu fase inicial, pero necesariamente no es que tú apretas un botón y eso se duplica para cualquier negocio, cualquier empresa, no. Y esto, por ejemplo, pasa mucho en el rubro de que de repente hay gente que es anunciante o que hace publicidad pagada online y tiene muy buenos resultados, o enseña muy buenos costos por lead, y tú dices, ok, perfecto, lo contrato, lo tengo, y de repente no rinde en tu negocio, claro, porque esos leads hay que ver de qué rubro son y qué productos o servicios están promocionando. Entonces, de repente tienes un costo por lead para infoproductos, y tienes otro, y tu negocio es un negocio, digamos, que hace, no sé, pues parques infantiles, o de bienes raíces, o sea, totalmente diferente. No puedes esperar esos mismos costos por lead, e incluso puede incluso que la persona esté perdida, ¿no? Porque son mundos totalmente diferentes. Entonces es importante saber de que cada rubro de negocio, cada servicio tiene su propia forma de trabajar, su propio público y su propio proceso para poder llegar a esos costos por lead accesibles, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que no todo consiste en el costo por lead, porque si tú tienes unos buenos costos por lead y no tienes un sistema que pueda contactarse de forma efectiva con esos leads, que les haga seguimiento, que pueda hacer ventas, que pueda cerrar, eso no te va a servir de nada. Generalmente, cuando digamos, decimos que un esquema es sano, no solamente es que los costos por lead son accesibles y quizás son de buena calidad, sino que también tienes ese sistema detrás. El personal que llama o que se contacta o que le escribe esos leads, cómo se contactan,
qué parámetros de estándar de calidad, de respuesta, de cierre, si siguen ciertos protocolos, si tienen un esquema, si la cantidad de consultas que maneja cada persona es la adecuada. O sea, hay mucho detrás que a veces no se ve, ¿ok? Entonces es fundamental que tengas en cuenta eso para que puedas lograr tu objetivo y sobre todo que tengas costos por lead más accesibles y también que te puedan ser útiles para tu negocio o empresa. Bueno, es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo y por supuesto suscribirte al podcast. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.